mala suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Hola, ¿cómo están? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos. Esta es otra edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, queremos agradecerles por acompañarnos y recordarles que a lo largo de todo el día vamos a estar con información para ustedes. Comenzamos con algunos de los temas que vamos a estar desarrollando en los próximos 60 minutos. Las exportaciones del campo aportarán 50.700 millones de dólares. Pese al fuerte impacto de la sequía que provocó una merma en la producción agrícola por los mejores precios internacionales, las exportaciones agroindustriales de la Argentina crecerían en 2022 un 7,5% versus 2021 a 50.700 millones de dólares. El girasol, tras una campaña récord, generará exportaciones por 1.200 millones de dólares. Por la fuerte demanda mundial y la suba en sus precios, en especial del aceite, hubo buenos resultados en la campaña girasolera 21-22. Los productores ucranianos utilizan cascos para protegerse de las balas en el campo y salir a sembrar, mientras el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reveló que hasta el momento las pérdidas sufridas por la guerra ya suman los 600.000 millones de dólares. El sector agropecuario busca seguir su marcha productiva. Como todos los días tenemos el resumen de lo ocurrido en la última rueda de operaciones en los mercados granarios. Aquí el detalle con el ingeniero Claudio Yani. Hoy tenemos los cierres en Estados Unidos, jornada con fuerte retroceso del dólar y alza significativa para el petróleo, sin novedades en la crisis del Mar Negro, con un mercado que puso límites a la corrección de los días previos, sin perder de vista el clima en Estados Unidos, que no termina de definir una ventana de siembra duradera. El trigo lideró la suba ante rumores de que la India, el emergente en materia exportadora de esta campaña, iba a frenar sus ventas externas. El gobierno indio desmintió esta posibilidad, aunque detrás de la negativa asoman grandes pérdidas para este país, producto de las temperaturas más altas en 120 años. El maíz rebotó ligeramente, dada su condición de producto extremadamente sobrecomprado y con precios cerca de los máximos históricos. Las siembras siguen muy atrasadas y se empieza a hablar de pérdidas para la safrinha brasileña. La soja subió cautamente, dado que el precio de los aceites vegetales parece haber ido muy lejos y China está inmersa en un largo feriado. Wall Street en fuerte alza, como se esperaba, la Reserva Federal subió la tasa en 50 puntos básicos, pero puso paño frío respecto de una política más agresiva en los próximos meses. ¿Y qué ocurrió con la cotización del dólar, por ejemplo, o del euro? Te lo contamos ya. En el cierre de la última operatoria, el dólar oficial para la compra 115 pesos con 45, para la venta 121 pesos con 45. El dólar informal para la compra 197 pesos, para la venta 201 pesos. En este caso se mostró una leve baja, la primera después de 4 operaciones. El dólar mayorista alcista para la compra 115 pesos con 82 centavos, para la venta 116 pesos con 02. El euro para la compra 120 pesos con 03, para la venta 128 pesos con 09. ¿Y qué va a pasar con el tiempo para lo que resta de la jornada? La mañana 9 grados, agradable, algo nublado, parcialmente nublado a la tarde, la temperatura máxima 22 grados y a la noche 14 grados, algo nublado. En los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional prevé para el viernes algo nublado, 13 la mínima, 23 la máxima. Para el sábado algo nublado, 15 la mínima, 24 grados centígrados la máxima. Y para el domingo parcialmente nublado, 14 la mínima, 23 grados centígrados la temperatura máxima pronosticada. ¿Cuánto van a aportar las exportaciones del campo a la economía nacional? De acuerdo con un informe, las colocaciones externas del sector agropecuario van a aportar 50.700 millones de dólares, creciendo un 7,5% con relación al año anterior. El informe
Equilibra Centro de Análisis Económico, precisó que también se verán favorecidas por el contexto de mejores precios las arcas fiscales del Estado. Según el reporte, las condiciones climáticas extremas de fines de 2021 y comienzos de 2022 afectaron sustantivamente el rendimiento de los cultivos de la campaña gruesa, el estado de las pasturas y forrajes para las actividades ganaderas y la condición corporal de los animales por estrés calórico. En esta línea, según indicó, la producción de cereales y oleaginosas caerá 14% en volumen respecto del año anterior, que tuvo una cosecha de 135.900.000 toneladas. En el trabajo se habla de una merma del 17% en el volumen de soja y del 24% en el caso del maíz. En ese contexto, pese a la merma en la cosecha, según Equilibra, la extraordinaria escalada de los precios internacionales de los commodities agrícolas en los últimos 2 meses hace esperar que en lugar de una caída en las exportaciones agroindustriales argentinas por la sequía, estas alcancen el monto que consignábamos, 50.700 millones de dólares. Como el Estado cobra derechos de exportación por las ventas al exterior, el gobierno sacará provecho. Las cuentas fiscales, indica el estudio, en términos de derechos de exportación agroindustrial, también se verán favorecidas por los altos precios actuales, subiendo un 10,3% respecto de 2021. En números, recaudará por este concepto 10.391 millones de dólares. Vamos ahora a un tema de características internacionales. Tiene que ver con los arrecifes. Fíjense por qué decimos que el 90% puede desaparecer. Bajo la brillante superficie azul del Mar Caribe se encuentra uno de los tesoros más preciados de nuestro planeta, sus arrecifes de coral. En todo el mundo el coral cubre menos del 0,1% del fondo marino, pero es un vivero para una cuarta parte de las especies marinas conocidas y el hogar de casi un tercio de todos los peces. Cada kilómetro cuadrado de coral contiene tantas especies en términos de diversidad como la Francia continental y cada año puede producir una captura de hasta 15 toneladas de pescado y marisco. Pero detrás de la belleza se esconde un grave peligro. El coral se encuentra en una situación peligrosa. Son muchas las razones por las que desaparece. Entre ellas destacan el calentamiento y la acidificación de nuestros océanos, los métodos de pesca poco éticos y la contaminación del agua. Los científicos calculan que si no se actúa, el 90% de los arrecifes tropicales habrán desaparecido en 2043. Casi 500 millones de personas que dependen de ellos para alimentarse, obtener ingresos y proteger las costas sufrirán las consecuencias. Existen soluciones potenciales si la humanidad se moviliza para hacer frente a la tendencia actual, pero se necesita una acción rápida y colectiva de manera urgente. Los arrecifes de coral nos necesitan tanto como nosotros a ellos. Luego de que se publicara la resolución 95 en el boletín oficial en el transcurso de esta semana y que ya hubiera sido anunciado de manera extraoficial, se formalizó el Plan Ganar en el marco de una conferencia de prensa que presidió el titular de la Cartera Agropecuaria Nacional, Julián Domínguez. Se dieron a conocer todos los detalles de este plan ganadero de la Argentina hacia 2030, que lo que busca es incrementar la producción y por tanto poder abastecer al consumo interno y a la exportación, haciendo que ambas cuestiones no solo sean posibles, sino que por otra parte crezcan. También hay que decir que este plan Ganar implica, entre otras cosas, una cuestión de fomento a la actividad a través de líneas crediticias específicas, por ejemplo, en lo que tienen que ver a las mejoras de infraestructura para la ganadería, entre otros tantos temas. Una vez concluida la conferencia de prensa en la que participamos, nuestra compañera de tareas, Eli Degam, estuvo conversando con quien es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, Jorge Ruiz, quien se refirió al tema. Y básicamente lo que nos hemos imaginado es establecer cuáles son las condiciones de la ganadería en la República Argentina, qué es lo que ha ocurrido en los últimos años y cómo nos imaginamos que podemos producir más. Teniendo 2 lineamientos, uno,
es el tema del aumento del quilaje de faena, y el segundo es mejorar la productividad en relación a la cantidad de vacas con la cantidad de terneros. Eso está escrito en ese libro, ¿no es cierto?, que los técnicos han trabajado y han trabajado muy bien con absolutamente todos los antecedentes, y pretendemos de que en cada una de las provincias los productores agropecuarios, conjuntamente con las autoridades provinciales, adapten su plan. O sea, es totalmente distinta la ganadería de la provincia de Corrientes a la de la Cuenca del Salado, o la ganadería de la Cuenca del Salado con la del norte de Santa Fe o la del norte de Entre Ríos. Entonces, lo que nos queda por delante es un trabajo provincia por provincia, donde en cada uno de los lugares van a establecer cuáles son sus metas y cuáles son los trabajos a realizar. Perfecto. ¿En qué consta cada etapa? Discúlpame. Las etapas. Mira, las etapas son en los próximos 5 o 6 días. Nosotros vamos a estar haciendo los lanzamientos en cada una de las principales 6 provincias ganaderas. Ahí vamos a empezar las conversaciones y las discusiones con la gente de provincia y con los productores, y vamos a ver los actores que van a llevar adelante el plan. Cuando digo los actores, estoy hablando de la gente de Cambio Rural, estoy hablando de la gente del INTA, de la gente de SENASA y por supuesto de las entidades de productores. O sea, en cada uno de esos lugares definiremos para empezarnos a trabajar, ponernos a trabajar. ¿Y cómo se va a poner en marcha dicho plan? ¿Cómo se va a poner en marcha? Y se va a poner en marcha naturalmente como se puede hacer o como se puso en su momento en marcha del plan de vacunación de aftosa. O sea, ir lugar por lugar, integrar los productores van a tener herramientas que los técnicos definirán cuáles van a ser, ¿no es cierto?, las cosas a realizar. Las herramientas van a ser financieras, ya sea en los bancos o ya sea algún tipo de asistencia de fondos rotatorios hecho por las provincias o por otras entidades, pero eso va a ser lugar por lugar, o sea, de ninguna manera se puede poner en marcha en el país apretando un botón desde el Ministerio de Agricultura. Eso hay que hacerlo en el terreno y con los productores. Y por último, ¿qué cambios y beneficios trae el plan? Lo que nosotros pretendemos, primero de todo, es que el productor tenga previsibilidad, que el productor sepa claramente de que no va a tener inconvenientes en exportar, no va a tener inconvenientes en el consumo interno, que va a poder vender su vaca vieja sin problemas a los mercados internacionales. Lo segundo, que la Argentina aumente la productividad. Aumentar la productividad significa, como les dije antes, mayor cantidad de terneros y significa mayor quilaje de faena. También respecto del tema estuvimos conversando con un hombre que es un técnico en la materia y que tuvo en su momento un rol fundamental, dicho, comentado en entrevistas que hemos mantenido aquí en Chacra Televisión por las propias entidades del campo. Fue un hombre fundamental en el nexo con las entidades agropecuarias en aquel momento cuando se estaba trabajando en lo que era la génesis del Plan Ganar, por esto de que es un hombre técnico en la materia. Estamos hablando del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani, con quien también conversamos. Mira, el Plan Ganar es en realidad un conjunto de herramientas que se vuelcan hacia la producción y hacia todo el estamento productivo ganadero, tanto de carne como de leche, bovino, para potenciar la producción argentina, básicamente para la mejora de 2 índices cruciales que son la relación, el ratio de ternero-vientre y el aumento del peso de faena. Vos sabés que en el peso de faena estamos un 10% debajo de la media regional, y eso es demasiado, tomando el menor valor. Si te comunicas con Uruguay ya tenés una diferencia del 20%, o sea, tenemos que seguir aumentando ese peso de faena. Tenemos un stock estable ahora, empatado técnicamente con el año pasado, pero necesitamos crecer en los niveles de producción. La Argentina, todo lo que produzca la Argentina, el mundo lo va a demandar fuertemente por el sistema productivo, por la sostenibilidad de nuestros sistemas productivos, y tenemos un crecimiento demográfico en el mercado interno donde
también tiene que ser tenido en cuenta porque lo que potencia nuestra producción es precisamente un mercado interno fuerte y pujante. Nuestra articulación de matriz de exportación está normalmente entre un 73% del mercado interno y un 27% de exportación. En esos ratios nos podemos manejar bien y es sostenible en el tiempo, pero para poder seguirlo sosteniendo en el tiempo necesitamos aumentar los niveles productivos. ¿Cómo se va a poner en marcha el plan? El plan ya está en marcha, va a desembarcar en cada provincia. Estamos el viernes en embarcarse, lanzándolo para la provincia de Buenos Aires. Se convocan a todos los actores de la cadena productiva. Como bien lo dijo el ministro, este es un plan vivo, es un documento de trabajo, está abierto a sugerencias de cada parte del sector, de los eslabones que conforman la cadena productiva, porque es un plan de todos. Aspiramos que sea un plan de toda la producción y de la cadena ganadera argentina. La verdad que es ilógico pensar que en un país donde el emblema es la carne y el desarrollo regional se da en las cadenas cárnicas, no tengamos una ley de carne, de desarrollo de la carne bovina. Entonces, el Plan Ganar aspira a ser una política de Estado en esto. Y para que sea una política de Estado, todos los eslabones tienen que estar comprometidos y todos tenemos que tener una visión clara de conjunto hacia dónde vamos. Por eso se trabajó mucho intraministerio e interministerio con los técnicos, con un buen volumen técnico para dar un documento de base sólido, el cual nos permita, a partir de ese documento, agregar los aportes de cada eslabón, de los referentes del sector, y potenciar la productividad argentina. ¿Cuántas etapas va a tener? Mira, tiene la etapa ahora de ejecución en el territorio, donde las provincias, que son el órgano de ejecución junto con los municipios, determinan las unidades de ejecución. En esas participan todos los actores de la cadena locales, porque pensamos un plan a nivel país, pensamos globalmente, pero actuamos localmente, ¿sí? Porque el impacto se va a dar en el territorio y quién mejor que los municipios, los productores, las asociaciones de productores, las asociaciones de vacunación, los colegios profesionales, las escuelas agrotécnicas, todos ellos que forman el entramado productivo ganadero del país, estén sentados en esas unidades de ejecución para determinar, junto con la expertise del Ministerio a través de los grupos de cambio rural, de SENASA y de INTA, qué es lo que requiere ese productor para potenciar sus índices productivos. Y por último, ¿qué cambios y beneficios va a traer el plan? ¿Qué cambios y beneficios? Va a tener el plan. Mira, apunta precisamente a incrementar un 20% la producción nacional, eso son unas 600.000 toneladas más de producción, que obviamente permite potenciar tanto mercado interno como exportación. Y lo que aspiramos es un cambio en la filosofía de producción. Apuntado, entendemos que para que un proyecto tenga consistencia en el tiempo y se vuelva una política de Estado, tiene que tener 3 condiciones: sostenibilidad social, sostenibilidad económica y sostenibilidad ambiental. Aspiramos a cumplimentar esas 3 y que el Plan Ganar, dentro de sus múltiples herramientas, pueda potenciar esto y darle continuidad en el tiempo. Está abierto para trabajarse en conjunto y para que se dé a través del entramado social productivo de la Argentina, de la cadena ganadera, para que se dé esa política de Estado. Muy bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos vamos ahora a la información internacional. En el país trasandino, estamos hablando del Chile. De Chile están cuidando lo que se denominan semillas ancestrales. Zunilda Lepín acumula un tesoro de semillas ancestrales en el sur de Chile. La señora Zuni, como la conoce todo el mundo, guarda con amor su incontable colección. Fue elegida como Tesoro Humano Vivo en 2015 por el gobierno chileno, un reconocimiento que se da por el aporte a la salvaguardia y al cultivo de elementos que forman parte del inventario de patrimonio cultural inmaterial del país. Con 72 años es reconocida como fundamental en la revitalización del Trafquintu, una ceremonia mapuche en la cual se resalta la importancia del intercambio de semillas.
Además, su trabajo es importante porque resguarda las semillas más antiguas y también por su forma de cultivo, diferente a aquellas intervenidas o transgénicas que deben llevar químicos. La semilla nuestra, porque la semilla nuestra es semilla de verdad, porque son alimentos, como le decía, son vida, en cambio las otras no son alimentos. Y si usted compra en el supermercado, no sabe si va a salir o no salir. Y si salen ya vienen, como dicen los técnicos, vienen castradas, para que si uno se deja semilla de esa ya no vuelve a salir, tienen que estar comprando constantemente. Están ya hechas para eso. Es un negocio. Con sus semillas, Lepín tiene un fértil huerto a los pies del Cerro Ñelol, en los límites de la ciudad de Temuco, a 680 kilómetros al sur de Santiago. Es muy especial, se da. Cuando uno la cuida, cuando la saca con cariño, la planta produce todo. A veces muchos me dicen, tienes manos verdes, cualquier cosa te produce. No sé, será porque uno la planta con cariño, porque... Aquí crece todo junto, lechugas, árboles frutales, plantas y flores. Es que el huerto campesino es así. Es como meterse en un bosque y usted pilla de todo. En el bosque no están los guayos o los robles así de hilerita, no están. Hay de todo. Así que la huerta campesina debe ser así. Más allá de su huerto, las semillas dan frutos y alimentos que utiliza luego en su restaurante Suni Tradiciones, donde cada día improvisa el menú. Es muy especial que aquí a la suerte la olla. Si un día no tengo locro para echarle a la cazuela, le echo quinoa, pero no uso el arroz ni el fideo, nada de eso. No doy bebida, es lo que da el campo, lo que podemos hacer de comida. La FAO considera que las semillas son la base principal para el sustento humano y que son fundamentales para la erradicación del hambre en toda América Latina. Alternativas a los fertilizantes químicos, es en los que están trabajando en algunos lugares del mundo donde, claro, la producción es mucho más reducida y para determinados cultivos. Un fertilizante sorprendente. Investigadores y ONGs consideran a la orina humana como una alternativa a los fertilizantes químicos para reducir la contaminación ambiental y alimentar a una población en crecimiento. Los fertilizantes nitrogenados sintéticos impulsan la producción agrícola, pero usados en exceso contaminan el medio ambiente y sus precios son muy altos, más aún con la guerra en Ucrania. Si podemos reemplazar nuestros fertilizantes nitrogenados y utilizar la orina que contiene nitrógeno en lugar de perderlo en las plantas de tratamiento de aguas residuales, porque hoy es lo que ocurre, se volatiliza y se pierde en la atmósfera, por lo que podríamos reutilizarlo en nuestros cultivos. Separar y recolectar la orina requiere cambiar los sanitarios, la red de recolección y sobre todo superar ciertas ideas preconcebidas. La desviación de la orina en los baños ya fue experimentada en ciudades ecológicas suecas a inicios de los años 1990 y posteriormente en Suiza y Alemania. También se están realizando pruebas en Estados Unidos, Sudáfrica, México, India y Etiopía. Las primeras generaciones de inodoros con desviación de orina, considerados poco prácticos y antiestéticos, o el miedo a los malos olores, podrían haber sido un freno. Esta idea de que usamos agua potable para descargar el inodoro es algo que es cada vez menos aceptable, desde el momento en que cada vez más personas son conscientes de que es un recurso preciado, que está escaseando. Entonces es una forma de desperdiciarlo, sabiendo que en las zonas urbanas se trata a un costo alto. Pero la gente está lista para comer alimentos fertilizados con orina. Un estudio muestra diferencias marcadas entre países. La tasa de aceptación es muy alta en China, Francia o Uganda, pero baja en Portugal o Jordania. Tenía dudas sobre los productos con fitofármacos, las drogas que se pueden encontrar en la orina, y finalmente resulta que hay muy pocos residuos encontrados en la orina. Hay más en el cuerpo que en la orina.
plus dans le corps que dans l'urine. La orina todavía está luchando por imponerse como una alternativa a los fertilizantes sintéticos, pero sus defensores creen que el aumento de los precios de la gasolina y el deseo de muchos países de fortalecer su soberanía alimentaria en relación con la guerra en Ucrania harán que se preste más atención a esta alternativa. Veíamos hace instantes las notas que logramos en Chacra Televisión con referentes de la cartera agropecuaria sobre el lanzamiento formal del Plan Ganar. En revistachacra.com.ar tenemos más detalles respecto del tema. Domínguez, el titular de la cartera agropecuaria, puntualizó: vamos a exportar toda la carne que nuestra capacidad productiva nos permita. El titular de la cartera agropecuaria nacional se refirió hacia la posibilidad de colocar nuestro producto en el exterior con relación a las restricciones a los embarques de carne vacuna. Dijo que es un argumento de los frigoríficos para presionar permanentemente por más cupos de autorización de exportación. Nosotros vamos a exportar todo lo que nuestra capacidad productiva nos permita. Para poder exportar más hay que aumentar volumen y la productividad. Se venderá todo lo que Argentina pueda, pero no podemos vender las madres, porque sería un suicidio, sería irresponsable, dijo Domínguez. Y afirmó que lo que tenemos que tener es una política de capitalización de nuestra propia ganadería. Además, dijo Domínguez, es un argumento para presionar permanentemente por más cupos de autorización de exportación. Cuando estamos colocando en el exterior cerca de las 800.000 toneladas, este argumento no tiene ninguna razón de ser. Respecto del consumo interno, el ministro dijo que como ministro peronista, por supuesto que estoy de acuerdo con que la gente consuma carne en la medida de sus posibilidades. Forma parte de nuestra tradición y cultura. Pero hace 12 años, siendo yo ministro, planteamos una estrategia de diversificación de carnes porque sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Estamos retomando un tema que para nosotros es política de Estado. No estamos reaccionando espasmódicamente, subrayó el titular de la cartera agropecuaria y explicó que si fuimos al modelo de cortes para abastecer el mercado interno y dijimos que el que no contribuya no exporta, es porque tenemos una visión humanista, social. Queremos que sea ganar-ganar la estrategia, pero no somos liberales, que lo hacemos a expensas del hambre de la gente, sin importarnos otra cosa. Tenemos una visión holística, dijo el ministro, que presentó así el Plan Ganar, que tiene como objetivo incrementar la producción de carne en 600.000 toneladas y exportar 1,5 millones de toneladas hacia el año 2030 a partir de un mejoramiento en los índices de destete y de peso promedio de faena. Hacemos una pausa, enseguida regresamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. ¿Sabías que la producción ganadera argentina reduce de manera natural la emisión de gases de efecto invernadero? Las praderas y pastizales naturales que alimentan nuestro ganado retienen más carbono en los suelos del que genera el ganado. Compensa así no solo sus propias emisiones, sino también las de otros sectores productivos no rurales. Carne argentina, carne sustentable. Amarok V6, la más indomable de las Amaroks.
Volkswagen. Rotoenfardadoras Mainero, un negocio redondo, alta capacidad de compactación, gran productividad y el mayor rendimiento, con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional. Hable hoy con su concesionario Mainero, tenga el mejor equipo, los mejores rollos y cierre un negocio redondo. Mainero. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Campaña récord para el girasol. ¿Qué se prevé que será el ingreso por exportaciones? Te lo contamos ahora. En esta campaña récord va a generar colocaciones externas por 1.200 millones de dólares. Tuvo que ver con la fuerte demanda mundial y la suba en los precios, en especial del aceite. Según el último informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la campaña de girasol recién finalizada alcanzó una producción total de 1.909 millones de dólares. Ese Producto Bruto Agrícola implica un aporte de 495 millones de dólares en recaudación para el fisco. Al mismo tiempo, las exportaciones alcanzarán 1.200 millones de dólares según la estimación del informe. Según los datos aportados por la Bolsa porteña, la campaña de girasol concluyó con unas 100.000 toneladas por debajo del escenario esperado al momento de la siembra. La producción nacional de girasol ascendió a unas 3.400.000 toneladas, números que permitieron igualar la producción obtenida en el ciclo anterior y también en las últimas 5 campañas. De esta manera superó en un 6,6% el volumen promedio de la última década. Y continuamos con el tema ganadero. En este caso, nuestra compañera de tareas, Mariela Oliva, estuvo hablando con Miguel Schiariti. Él es el titular de SICRA, justamente una de las asociaciones que nuclea a frigoríficos argentinos. Algunos de exportación, pero la mayoría, como se denomina habitualmente, consumeros, es decir, cuya carne faenada queda en el mercado interno. Y señaló que es pesimista respecto del futuro de la ganadería en la Argentina. No tenemos buenas perspectivas, le dijo a Mariela. En nuestro sector, lo más grave es que la sequía del último año, sobre todo, ha generado escasez de hacienda. Ese es el motivo por el cual, a pesar de que la demanda está absolutamente planchada, prácticamente es una demanda muy débil, la demanda de consumo, a eso me refiero, los precios siguen aumentando, porque no hay hacienda y esto genera aumento de precios. Este es uno de los grandes problemas. Que los funcionarios hablen y que sigan amenazando y que sigan ahora hasta extorsionan a algún exportador sin cámara a través de un decreto. El que no aporte a el incomprensible programa de precios cuidados para la carne que tiene Feletti, ese no podrá exportar. Eso es directamente discriminatorio y es directamente una extorsión. O me regalás carne para que el supermercadismo haga un negocio, o no tenés declaración jurada de exportación. Es muy grave, la verdad es muy grave. Me gustaría saber si también la situación de la escasez de hacienda tuvo que ver el gran incendio que hubo en la provincia de Corrientes. Sí, por supuesto. Agravó las condiciones de sequía que se viene dando en todo el norte del país, no solo en el NEA, sino también en el NOA. Y nunca me quedó muy claro por qué hubo tantos focos de incendio en la provincia. Hay un gobernador que no es oficialista, y hubo alguna detención de algún personaje relacionado con las madres de Plaza de Mayo. Es decir, nunca se habló demasiado de esto, pero los focos fueron demasiados, realmente demasiados, para explotar, y explotaban en cualquier lugar y sin aparente motivo.
Es decir, parece que hubo más de un foco generado de manera intencional. Hace años atrás parecía que no había techo para el crecimiento de la industria cárnica, porque cada vez se exportaba más, porque había nueva apertura de mercados. Esto se revirtió con, por supuesto, este cese de exportaciones, y también algunos productores tuvieron que ir virando a otras profesiones o a otro tipo de producción. ¿Esto lo ven reflejado ustedes? No, no se refleja demasiado en cuanto a la producción ganadera. Lo que cambió es la forma de producción. Hemos retomado una vieja forma de producción que era el destete, y después del destete una recría a campo larga, que se fue perdiendo con la incorporación o la masificación del engorde a corral, es decir, el feedlot, y esto generó que el ternero de 180 o 200 kilos iba a un corral, aumentaba a 100 kilos, 120 kilos y salía a la venta. Los números eran razonables y permitían hacer un negocio rápido, y yo diría que casi un negocio financiero, sobre todo a partir del momento que en el gobierno de Macri bajó el peso de faena, y entonces la rotación era tan rápida que hasta ingresaron capitales foráneos, capitales que no tenían que ver con la producción ganadera, sino que estaban en el circuito financiero. Pero hoy esos capitales se retiraron, obviamente, porque el negocio del corral hoy no es tal negocio. El ternero vale mucho más que el animal gordo, entonces se paga mucho por el ternero como reserva de valor, pero con el precio del maíz actual, si uno quisiera hacer lo que se hacía hace 2 años atrás, perdería 10.000 pesos por cabeza, cosa que nadie está dispuesto a hacer. Y entonces se compra ese ternero, se paga locuras por ese ternero, se pagan precios muy altos respecto del valor del gordo, se pagan 330, 350 pesos cuando un novillo vale 280, 300, y se hace una recría larga. Una recría larga es una recría de agarrar ese animalito de 200 kilos, 180 kilos, ponerlo a campo durante 10, 12 meses. Y recién ahí darle, en ese periodo el animal engorda 80, 100 kilos, y recién ahí se le da una terminación en un corral para que mantenga las características que se acostumbró el argentino a que tenga el animal que está en la carnicería, que sea grasa blanca, que tenga un buen marmoreado. Esto es lo que se está haciendo en este momento. Por eso es la caída de la oferta, por eso es tan fuerte la caída de la oferta, porque si bien hay pocos terneros, además de ser pocos, están un año en el campo. Este es el motivo por el cual la oferta es muy, muy escasa, y entonces los precios suben. Como contracara de lo que pasa aquí en nuestro país, también la carne argentina se fue al exterior junto con el IPCBA, estuvo en un evento en Las Vegas muy importante mostrando lo que nosotros podemos hacer en materia de carnes, y bueno, realmente hay también una gran demanda por parte del mundo. ¿Cómo continúa las exportaciones, la apertura a nuevos mercados? Desgraciadamente se han detenido la búsqueda de nuevos mercados. Argentina hoy es China dependiente. Si China tiene un problema, las exportaciones de Argentina se complican. 7 de cada 10 kilos que exportamos van a China. Esto es una dependencia muy fuerte. Deberíamos, todos los que estamos en este negocio sabemos que el negocio de la carne, el negocio de exportación de la carne en los próximos 30 años se va a ubicar en el sudeste asiático. Los países del sudeste asiático vienen incorporando clases agrícolas a el sector industrial, y entonces empiezan a tener mejores salarios, empiezan a consumir proteína animal. Es cierto que los chinos tienen un consumo animal, un consumo de carne muy fuerte en cerdo, llegan a consumir casi 50 kilos por habitante y por año de carne de cerdo. Pero como tuvieron problema con la peste porcina africana en China, muy grave, y tuvieron que faenar
a aplicar el rifle sanitario a 200 millones de cerdos. Escuchemos los números. Bueno, entonces empezaron a comer carne vacuna y cuando empiezan a comer carne vacuna, la carne vacuna le gusta a todo el mundo. Y si bien no es la mejor carne de Argentina la que va a China, es carne vacuna argentina y tiene mucho sabor y mucho requerimiento, y una vez que esas clases que se incorporaron a las clases medias o a las clases asalariadas en China empiezan a consumir proteína animal, no quieren dejar de consumir proteína animal. Y esto está ocurriendo en otros países de la región, por eso decimos que en los próximos 30 años el consumo de carne va a estar en ese sector. Es necesario que la Argentina haga un enorme esfuerzo no solo de promoción de nuestra carne, sino de trabajo oficial para poder abrir mercados en el sudeste asiático y no dejarnos tan dependientes del mercado chino. Bueno, realmente hablamos de muchas cuestiones por hacer y todo lo que le falta a nuestro país, que más o menos, Miguel, ya esto viene en una línea de hace un tiempo. Según su perspectiva, ¿qué podemos esperar para este año? Y en cuestión de CICRA, ¿cuáles son los temas que los atañen y sobre los cuales están trabajando? ¿Qué podemos esperar? Más de lo mismo. Desgraciadamente no tenemos una buena perspectiva de lo que viene para adelante. Tenemos funcionarios que realmente no entienden el tema. El secretario de Comercio no tiene idea de lo que es comercializar alimentos y menos carne vacuna, no tiene idea de los procesos de producción que tienen, ni de los tiempos de producción. Realmente, por más que uno intente explicarle, él en realidad no quiere escuchar. Oye, pero no escucha. Y entonces es muy difícil. No esperamos, no tenemos ninguna buena perspectiva para un futuro cercano. Se siguen amenazando a los productores con que van a subir las retenciones, y esto es absolutamente negativo. El productor, cuando lo amenazan, ¿qué hace? Deja de producir o produce menos. O en este momento se está produciendo la decisión de los productores de cría de qué hace con la ternera. ¿La vende para hacer carne o se la queda como madre? Pero esa decisión que toma un señor en una manga eligiendo su ternera para convertirla en madre, ve resultados 27 meses después. Si él decide quedársela, tiene que esperar que esa vaquillona de 6-7 meses tenga entre 15 y 18 meses, y después de esto tiene que esperar 9 meses para que nazca un ternero, y después, en función de esto, vuelve el ciclo. Es decir, para que aumente la producción ganadera es necesario por lo menos un ciclo de no perturbar, ni siquiera digo apoyar, no perturbar la producción ganadera y no amenazar al productor ganadero, porque hacen falta 5 años para que se empiece a notar la recuperación del stock. Se acerca el Censo Nacional 2022, recuerdan, lo estuvimos conversando, debe hacerse cada 10 años, lo establece la Constitución. La pandemia no lo hizo posible en 2020 ni 2021, pero se va a desarrollar el próximo 18 de mayo, que será feriado nacional. Pero ¿qué ocurrirá en las zonas rurales, donde la tarea ya comenzó y donde el SENASA está colaborando? Acabamos de tener una reunión con las autoridades de la Dirección Provincial de Estadística y Censo de la provincia de Misiones, con su directora y el equipo técnico, a los fines del censo que se realizará el próximo 18 de mayo, y de prestar colaboración por parte del SENASA en la realización de dicho censo. Dada la presencia territorial que tiene el SENASA en toda la provincia, ofrecimos colaborar por parte del SENASA y con la organización del censo. Este ofrecimiento obedece a un pedido institucional de SENASA para colaborar
con la realización del próximo censo. En vistas a la realización del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, que tiene una bimodalidad, por un lado es digital y por el otro lado es barrido territorial, es que nos hemos reunido con la regional Misiones Corrientes SENASA para establecer un trabajo en conjunto precisamente para realizar el censo en sus dos modalidades. Como SENASA tiene presencia territorial muy marcada, sobre todo en las áreas rurales, que es donde nosotros necesitamos llegar con mayor énfasis, porque si bien lo urbano se barre mucho más simple, la llegada a lo rural es lo que nos complica quizás. Entonces la colaboración que vamos a tener desde SENASA en sus oficinas territoriales nos va a facilitar el censo al productor, digamos, es como acercar el censo al productor. Por eso hemos convenido establecer puntos digitales en las oficinas del SENASA regional para que el productor que vaya a hacer algún trámite en esas oficinas pueda tener la posibilidad de contar con una computadora y una persona de la misma oficina que haga de facilitador del censo, o sea, que acerque el censo a ese productor. Va a hacer un trámite y de paso le ofrecen para hacerse el censo digital, que es simple, es rápido, es fácil. Y el 18 de mayo, cuando el censista pase por la casa de ese productor, lo primero que va a hacer es preguntarle si se censó digitalmente. Si le dice que sí, le va a pedir el certificado de cumplimiento censal, 5 minutos y se fue el censista. Si no, va a tener que sentarse con el productor y aplicarle la entrevista censal propiamente dicha, que según la cantidad de miembros que tenga un hogar, va a ser la duración. Puede ser 25 minutos si es familia tipo o mucho más si es una familia más numerosa. Hablamos habitualmente de la guerra en Ucrania, luego de la invasión rusa, y hemos estado abordando distintos aspectos, algunos que tienen que ver con lo humanitario, otro con las negociaciones internacionales, pero ¿qué pasa también con el tema de la producción en ese país que sabemos que es un país agrícola? Fíjense, los productores ucranianos utilizan cascos para protegerse de las balas en el campo y de todos modos poder salir a sembrar. Mientras el presidente de ese país, Volodymyr Zelensky, reveló que hasta el momento las pérdidas sufridas por la guerra ya suman los 600.000 millones de dólares, el sector agropecuario busca seguir su marcha productiva. La agencia Reuters publicó un video donde se ve cómo los productores siembran a pesar del conflicto bélico. La grabación muestra el proceder de dos agricultores en la previa a comenzar las labores en el campo en una región del sur de Ucrania. Ucrania es el primer exportador de semilla y aceite de girasol y el cuarto exportador de cebada y de maíz. En trigo, en tanto, según el año, está entre tercero y cuarto lugar junto a Rusia, proporcionando el 19% del suministro de cebada, el 14% del trigo y el 4% del maíz del mundo, y representando más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales. Y nos vamos ahora a Paraguay. Saben ustedes, allí nos están viendo a diario en Asunción. Un fuerte saludo a todos los productores agropecuarios que nos siguen a diario en Paraguay. Les contamos, les anticipamos el tiempo para este viernes. La mínima será de 9 grados, la máxima de 24, con cielo parcialmente nublado en la capital paraguaya. Hay una problemática que se presentó desde el punto de vista agrícola en las últimas semanas. Respecto del tema, habla el titular del SENAVE, es decir, el organismo sanitario vegetal, la aparición, una vez más, de la roya de la soja. En varias localidades del departamento de Alto Paraná, mediante los monitoreos que nosotros realizamos normalmente, dentro de un programa de vigilancia fitosanitaria que tenemos en varios cultivos, entre ellos la soja, ¿verdad? Con énfasis en esta enfermedad que es bastante perjudicial para el rendimiento de este cultivo. Ahora, ante esta situación se emite esta alerta en donde se insta justamente
a los productores, a los técnicos, a implementar las medidas adecuadas para lograr el control de esta situación, ¿no? Así es, la alerta es justamente para que los productores de la zona, y por qué no también de otras zonas productoras, intensifiquen los monitoreos de sus parcelas a fin de detectar en forma temprana la enfermedad y poder aplicar los fungicidas para el control y también eliminar hospederos alternativos que pudieran estar en las cercanías. Ahora, cuando hablamos de prevención, ¿cuáles son los métodos, cuáles son las aplicaciones preventivas ante este tipo de situaciones? Porque hablamos de algo que por sobre todo genera importantes pérdidas y afecta a grandes, digamos, parcelas en lo que hace al área de cultivo también. Bueno, esta es una enfermedad que depende principalmente, o sea, su incidencia, su aparición depende principalmente de las condiciones climáticas, ¿verdad? En este caso, estábamos teniendo hasta la semana pasada, y probablemente esta también, condiciones climáticas favorables para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, es muy importante hacer la detección precoz de la enfermedad y el control, el único control existente actualmente es a través de la aplicación de fungicidas, ya que la enfermedad es causada por un hongo. Ahora bien, cuando hablamos de detención temprana, debemos hablar también de lo que deberían de tener en cuenta y nos imaginamos los técnicos que dan seguimiento y los productores también que sabemos colaboran de manera directa en atención a esto, en la detención. ¿Existen algunos puntos específicos antes de que ya aparezca el hongo en donde uno pueda, digamos, reaccionar de manera inmediata? Bueno, la enfermedad se manifiesta con unos pequeños puntos en el envés de las hojas, o sea, en la parte de abajo, así como también en la parte superior, ¿verdad? Pero normalmente inicia en la parte inferior de las hojas y ese es el momento en el cual ya el productor tiene que tomar las medidas necesarias para evitar que la enfermedad siga desarrollándose y influir negativamente en la producción. También es importante mencionar que nosotros tenemos implementado desde hace varios años un mecanismo que también ayuda a evitar que la enfermedad cause graves daños en los cultivos, que se llama pausa fitosanitaria, que se aplica normalmente a partir del 1 de junio por 90 días, a fin de que en campo no haya cultivos de soja u otras plantas hospederas que puedan servir de reservorio del hongo o de fuente de inóculo, como se dice técnicamente, ¿verdad? Para que después afecten los cultivos de la próxima zafra. Entonces, ese es un mecanismo también que ayuda bastante en la prevención de una alta incidencia de la enfermedad. Ahora, hablando siempre de prevención, existe una particularidad aquí en nuestro país en lo que hace a la temperatura, y más aún en la zona de Alto Paraná. Cuando hablamos de otoño e invierno, hablamos de bajas temperaturas en la mañana, en las primeras horas. Ya en el transcurrir de las horas, llegando al mediodía, la temperatura, sabemos, aumenta, y luego ya al caer la tarde desciende nuevamente. Esto también tiene mucho que ver cuando hablamos de las condiciones para que justamente aparezca o se disemine esta roya, sumado al viento y en atención también al horario en donde se deberían de realizar estas pulverizaciones. Sí, una cosa es, vamos a decir, la forma de diseminación de la enfermedad y otra cosa son las condiciones ambientales favorables, ¿verdad? Esta enfermedad se desarrolla en una temperatura de entre 18 y 26 grados centígrados, es la temperatura promedio
que facilita el desarrollo de la enfermedad acompañado de alta humedad, ¿verdad? La presencia de agua sobre las superficies de las hojas también es un factor que favorece que el hongo pueda infectar los tejidos de las hojas. Entonces, es un conjunto de condiciones y el hongo se transmite fácilmente por las corrientes de aire. Entonces, por eso es que debemos evitar que haya soja en campo previamente a la próxima zafra. Por eso se aplica la pausa fitosanitaria. Ahora, en el caso específico de esta alerta, estamos hablando de qué tipo de roya. ¿Existen, digamos, algunas que son más agresivas, por decirlo de cierta forma? ¿Y de qué tipo de roya estamos hablando? Y nos imaginamos que los productores también han de estar atentos justamente a esto. En este caso estamos hablando específicamente de la roya asiática de la soja, que es una enfermedad que se detectó por primera vez en nuestro país hace ya más de 20 años. Entonces, también los productores ya tienen experiencia en el manejo de esta enfermedad. No obstante, nosotros cada año estamos haciendo los monitoreos constantes a través de los técnicos de nuestras oficinas regionales y hacemos las alertas correspondientes, siempre con las recomendaciones de manejo para los productores. Tenemos información relacionada con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. La vocera presidencial confirmó que el primer mandatario iniciará la semana próxima una gira por Europa. Lo confirmó Gabriela Cerruti en conferencia de prensa. El jefe de Estado visitará en principio España y Alemania, donde se va a encontrar con jefes de Estado y con empresarios. Hay que puntualizar, por otra parte, con relación a la agenda del presidente de la Nación, que mantuvo en la tarde de ayer una reunión en la Casa Rosada con la científica argentina Raquel Chan. Recordemos que Chan es la mujer que desarrolló junto a un equipo del CONICET la soja HB4, que es la tolerante a la sequía, que fue recientemente aprobada por el Ministerio de Agricultura de la República Popular China a través de una licencia presentada por una empresa argentina. El mandatario estuvo acompañado por los ministros de Ciencia y Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y de Agricultura y Ganadería, Julián Domínguez. Felicitó a la científica que dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que depende del CONICET, y de la Universidad Nacional del Litoral, cuyo equipo de trabajo especializado desarrolló la primera tecnología transgénica elaborada íntegramente en la Argentina, denominada HB4. Lo que permite esta tecnología es que las plantas tengan una tolerancia superior en periodos de sequía y un rinde mucho mayor. De esta manera, mejora la capacidad de adaptación de las plantas a situaciones de estrés sin afectar su productividad. Tras el encuentro, Filmus destacó el logro como un ejemplo virtuoso de la articulación público-privada, que demuestra además la importancia de fomentar la inversión en ciencia y tecnología frente a aquellas voces que recomiendan no hacerlo. Final para esta edición de Chácara TV Noticias. Como siempre, gracias por estar acompañándonos. No se olviden que estamos juntos con las noticias a lo largo de toda la jornada. Hasta cualquier instante.